Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Vender. Los saluda como siempre Javier Montoya, siempre feliz de compartir con ustedes los sábados un programa más. Antes de que empecemos, como siempre, los números para que nos puedan llamar: el 427-7488, el 426-6587. Bueno, los que nos siguen por Facebook se preguntarán por qué no uso los lentes, que ya los tengo acá, es que los números están grandes, ya no necesito los lentes. Muy bien, aquí estamos con un super programa, esto del servicio al cliente, porque es un arte, ¿no? El servicio al cliente, nosotros siempre acá en el programa tratando de contribuir con un granito de arena en que sus negocios vayan mejor, sus ventas vayan mejor, que mejoremos como personas, y si podemos colaborar, justo conversábamos de eso durante la semana con Betsy, es lo que nos motiva muchísimo, poder colaborar con un granito de arena en que seamos cada día mejores, siempre mejores personas y luego mejores profesionales. Y hoy día nos acompaña Teresa Cueva. Teresa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Feliz de estar en el programa. Hola, Betsy. Un placer estar con todos tus seguidores. Muchísimas gracias. Betsy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Teresa? Un placer tenerte aquí en el programa. Gracias. Un saludo grande a los chicos del Facebook que nos siguen y a todos los oyentes de Radio Santa Rosa. De verdad felices de compartir, porque de eso se trata. Más poner y ayudar a todas aquellas personas que deseen mejorar, porque como bien dice Javier, primero es el ser humano y después es el profesional. No hay forma de hacerlo al revés, y a eso los invitamos. Así que esperamos que les guste, porque con mucho cariño. Y nos habían pedido mucho un tema de servicio al cliente. A veces nos comentan, sí, vendemos bastante, pero los clientes no nos recompran, y entonces que algo está ocurriendo. O sea, nos cuesta mucho prospectar, conseguir clientes, pero a veces no regresan. Seguimos consiguiendo, ¿no? Seguimos vendiendo, pero no regresan los clientes. Este escenario del servicio al cliente, en el que no solamente es vender, ¿no es cierto? ¿Qué más deberíamos hacer para entrar de frente a la cancha, Teresa? ¿Qué más deberíamos hacer para que no ocurra eso, que un cliente nos compre una vez y no nos vuelva a comprar? Muy bien. Empecemos con una frase. Las empresas gastan mucho dinero en atraer clientes, invierten muy poco en retenerlos. Hoy día el juego se llama retención. Queremos clientes fieles, clientes para toda la vida. Queremos fans, amigos que estén dispuestos a volver a nuestro negocio, porque nos interesa escucharlos, comprenderlos y responder ante las necesidades que ellos tengan. Has dicho algo que suelo comentar en mis clases, esto de ser fan, ¿no? Podemos escuchar muchas veces que somos ex algo, ¿no? Pero nunca he escuchado a alguien que diga que es ex hincha de Alianza o ex hincha de la U, ¿no es cierto? Eso nunca lo hemos escuchado. ¿Y qué deberíamos buscar en nuestros clientes? Que sean eso, ¿no? Que sean nuestros hinchas, nuestro fan. ¿Cómo poder lograr que sean nuestros hinchas, Betsy? Mira, no sé si hincha debe ser la palabra, pero sí que sientan que le estamos dando un servicio de calidad, que sientan que comprendemos sus necesidades, que estamos pendientes de las cosas que ellos nos dicen, tener la escucha activa de tal manera de poder comprender la necesidad. Si eso ocurre, el cliente siempre va a acercarse a ti porque necesita esa información para poder o generar nuevamente la compra o la recompra, o simplemente para hacerte una consulta. Y la idea es de que estar siempre pendiente de ello, no estar lejos, estar cerca y poder aprender a ayudarnos. Y claro, fíjense, para los que nos están siguiendo, o sea, no es un tema solo de vender. O sea, hoy día ya no hablamos solamente de vender y de entregarte un producto o de vender lo que yo quiero. O sea, arrancamos con lo que venimos diciendo en muchos programas: debemos vender lo que necesita el cliente. Hasta ahí yo creo que hemos cumplido. Pero hoy día el escenario del servicio al cliente está hablando no solo de satisfacer, sino de superar las expectativas, ¿no? ¿Cuál es el camino para superar las expectativas, Teresa? Le he escuchado a Betsy y ella mencionó una palabra clave: sentir. La palabra está en sentimientos. Yo puedo olvidar quién me lo dijo, puedo olvidar lo que me dijo, pero jamás me voy a olvidar lo que me hicieron sentir. Este nuevo concepto que tenemos hoy día, la experiencia cliente, se vuelve fundamental para tener clientes leales. Así que uno de los temas que me gustaría tocar en esta conversación es cómo lograr que el cliente sienta que valió la pena haber venido a este negocio. Porque cuando yo descubro que encontré personas que pueden hacer las cosas, que saben cómo hacerlas, pero sobre todo que quieren hacerlas, entonces se convierte en una experiencia memorable. Yo no quiero clientes para una vez. Todos ustedes, estoy seguro, señores, están esperando formar un negocio y tener clientes para siempre. Claro, o sea, establecer relaciones duraderas, ¿no es cierto? Relaciones de largo plazo, de largo aliento. Pero, ¿qué tips podemos dar para construir esas relaciones de largo aliento? Yo te diría comprender al cliente antes de ser comprendido. O sea, tú debes tener la capacidad de poder
comprender lo que él te está diciendo primero con todos tus sentidos para después que él comprenda lo que tú le deseas decir. De esa manera se genera una comunicación muy sana y al final tú vas a poder ayudarlo al cliente en su necesidad, pero sí escucharlo y comprender qué cosa es lo que te está diciendo. O sea, concentrado en el cliente. Eso de comprender antes de ser comprendido tiene que ser un programa. ¿Tiene que ser, no? Comprender antes de ser comprendido, ¿no? Sí, fundamental hoy día, el arte de saber escuchar, el arte de hacer preguntas para descubrir. Definitivamente las comunicaciones empáticas hoy día en cualquier tipo de negocio son pieza clave. Trabajo a lo largo de 20 años con diferentes empresas del sector salud y una de las cosas que nosotros podemos descubrir en el mercado peruano es que el paciente se queja porque no encuentra personas empáticas, personas que puedan generar esta sintonía. Quizás la mejor definición de empatía es cómo yo me conecto con las emociones de Betsy, la comprendo para luego saber cuál es la intencionalidad de sus palabras y de sus gestos. Yo le agregaría que es el sentir, pero de una manera natural, ¿cierto? Esta emoción la va a percibir el cliente y va a sentir, cada vez siento mi voz, la siento cada vez más fuerte, ¿no? Va a percibir si realmente mi emoción o mi sentimiento es natural hacia él o es algo forzado. O sea, porque no basta decir, ¿no es cierto?, sí, conectarnos, sentir la emoción, si es fingida, ¿no es cierto? Hablamos de que esto sea natural, ¿no es cierto? Y tú comentabas hace un momento que estás en el área de salud fundamentalmente, ¿no es cierto? Y ahí nos pasa siempre, ¿no? Yo de hecho a mí no me gustan las inyecciones, lo debo confesar públicamente, ¿no? Pero además de que no me gustan las inyecciones, ¿por qué las enfermeras que nos ponen las inyecciones siempre tienen que estar de mal humor? Yo no entiendo. ¿Por qué se da? Muy bien, esa es una de las consignas hoy día y me siento como peruana además. O sea, que te pongan la inyección sonriendo, digo, ¿no? Que las empresas del sector salud están muy interesadas en inspirar a sus colaboradores para que el solo hecho de aplicar una inyección no sea un trabajo, sino que sea un acto mediante el cual alguien se siente útil y valioso. Porque si ella no lo hace, entonces no va a poder proveer de esa satisfacción y hasta bienestar al paciente. Es que digo, en el momento en que estamos, por ejemplo, ¿no?, en un servicio de salud, es un momento que es un momento difícil, ¿no es cierto? Si estamos en un hospital, si estamos en una clínica, es porque estamos o nosotros pasando algo complicado o algún familiar nuestro, ¿no es cierto? ¿Y qué necesitamos en ese momento? Calidez, ¿no es cierto? Que nos reciban con ganas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Betsy? Sí, o sea, siempre te dicen en las empresas, cuando llegues a un trabajo, deja tus problemas atrás y entra como si nada, tranquilo, feliz y contento. Yo la verdad que no creo que eso sea posible, porque tú tu vida la vas a llevar de todas maneras, vas a intentar tratar, pero basta que algo ocurra, que te haga recordar ese momento, va a pasar justo como te ponían la inyección y entonces te dolió. Entonces, me da escalofrío cuando mencionas la inyección. No hay forma alguna que eso ocurra. Si trabajamos más en conocer al ser humano, conocerse a la persona, en saber qué cosa les afecta o cómo trabajarlo y trabajar más en ello, entonces todo lo demás va a fluir de una manera completamente distinta y de eso se trata. Perdóname, yo tengo una pregunta que de por sí a mí me hace mucho ruido, ¿no? Yo tengo trabajando en comercial más de 20 años y tenía una vendedora que llega a la oficina y me dice, he ido a un cliente y parece que tenía un problema con su esposo porque está con lentes oscuros y es invierno. Y entonces ella supuso que le había tenido un golpe, que le habían golpeado o algo por el estilo. Yo le pregunto, ¿y le has preguntado cómo está? ¿Cómo le voy a preguntar cómo está? Es un tema personal. Mi pregunta es, ¿cómo las personas cuando tienen ese tipo de situaciones se niegan a hacer esta pregunta empática? Porque si realmente tú ves que una persona está con dolor, no preguntar genera lo que tú comentabas hace un momento. Eres indiferente. Termina siendo peor. Claro, ¿no? Es una indiferencia y te quedas con esto de que me estás viendo y no me preguntas, porque aunque no te voy a contar, te voy a decir gracias. Y ya eso generó un lazo que, créeme, en el tiempo es irrompible. ¿Y por qué a veces no queremos hacer esa pregunta? Yo considero que hay hasta 3 causas. A ver, una, indiferencia. Y eso tiene que ver mucho con la persona que está en la línea.
Hay que contratar, tú decías, ¿cuáles son los tips para poder ofrecer ese servicio de excelencia? El primero, seleccionar gente amigable, que realmente le guste atender al cliente. A alguien que no le agrada eso jamás lo va a poder hacer con excelencia. Entonces, una de las primeras causas, me resulta indiferente, por eso no le pregunto. Segundo, miedo. El miedo es una emoción natural. Hay que trabajarla, como tú decías. Y la tercera, que creo que es algo importantísimo, no estoy preparada, no sé. Nadie me ha dicho que preguntar es bueno, por el contrario, pienso que preguntar es ser invasiva, ¿no? Invasivo, entonces no lo hago. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? Formar. La clave para poder ofrecer un servicio excepcional es formar a las personas para transformar. Y cuando empieza el empresario a hacer esa labor de arquitectura social, las cosas empiezan a mejorar. Y ahí me surge una pregunta, y ahí te paso. Me surge una pregunta, decías seleccionar personas que sean amigables, ¿no? Pero la pregunta que inmediatamente me surgió es, ¿pero se puede preparar personas? ¿Se puede capacitar? Digamos, una persona que no es tan amigable, ¿puede volverse amigable? Yo considero que todos tenemos instaladas competencias, unos más desarrollados que otros. Por lo tanto, el proceso de formación busca ayudar al participante a desarrollar esas habilidades. En el tema actitudinal, en el tema de comportamientos, un taller, un proceso de formación, lo que hace es que tú hagas un viaje a tu interior y te hagas cargo, tomes conciencia, te sensibilices y te des cuenta que eres súper valiosa, súper importante, y entonces empiezas a ofrecer un servicio. Ahí está para los que nos siguen, ¿no? Ahí está para los que nos siguen. O sea, si sentimos que no estamos siendo lo suficientemente empáticos o amigables, hay competencias blandas que se pueden desarrollar y se puede lograr. Dale, Betty. Sí, y súper importante lo que acabas de comentar, porque es cierto que tiene que existir una apertura en la comunicación y todo este tipo que acabamos de comentar. Sin embargo, yo sí creo que apenas vivan la experiencia de cómo es ese otro mundo donde ante la pregunta vas a tener una respuesta asertiva, te vas a sentir incluido y no excluido, y todas las emociones nuevas que vas a comenzar a vivir, vas a decir, wow, que ya no es frontal, ya no te peleas con el cliente, ya yo estoy aquí para atenderte, ¿qué deseas? Y ya está, gracias por todo, chao. Si estás molesto, tu rollo, ¿sí? Es importante cuando tú comienzas a generar y a vivir esta experiencia distinta, vas a querer aprender más. Y ahí viene como que el primer momento de la sazón, donde tú comienzas a descubrir un camino nuevo, que el día de hoy pues, es simplemente, como tú bien dices, es indiferente, es un mundo, es su vida, pues, ¿qué vas a hacer? Claro, pero hablamos de que quienes hacen posible esta propuesta de servicio, pues es el talento humano, ¿no es cierto? Y el talento humano debe interiorizar esta cultura de servicio. Yo he sido capacitador de una empresa de prestigio en su cultura, ¿no? Y ahí tenía ejemplos de gente que trabajaba, que interiorizaba totalmente esa cultura de servicio. Es más, yo iba a comprar a una de estas tiendas, me acuerdo que me estaba yendo fuera de Lima, estaba haciendo unas compras, y yo estaba feliz como me habían atendido. Estaba feliz, pero además la señorita que me atendía me dice, pero ¿sabe que con tal tarjeta usted puede llevar 2 por 1 en este producto? Y eran 12 pack, ¿no? Oiga, 12 pack, yo no sabía, yo ya estaba satisfecho, ¿no? Pero en ese momento esa señorita superó mis expectativas. Fui por los siguientes 12 pack y pagué solamente por 1 y llevaba 2. O sea, superó mis expectativas. Pero ese es el talento que ha interiorizado la cultura. De acuerdo. Y entonces estos procesos de formación se convierten en esas oportunidades para quitarnos la venda. Porque cuando tú tienes esa venda, no vendes. Pero cuando te quitas esa venda, empiezan a mejorar tus ingresos. Y algunas personas quizás me podrán decir, pero Teresa, entonces eres muy mercantilista. Todos los que ponemos una empresa para ganar, no para subsistir. Entonces lo que hay que hacer es enfocarnos en esta estrategia llamada servicio al cliente, que me va a generar, por un lado, disminución de rotación de personal, porque la gente que trabaja en la empresa se va a sentir sumamente comprometida, orgullosa de vivir una cultura que le ayude a ser mejor. Segundo, va a hacer que mis clientes sean más leales. Por lo tanto, la caja registradora no deja de sonar. Hay ventas todos los días. Claro, está íntimamente ligado. Así es. Entonces ganamos todos.
El principal ganador es el cliente, es el consumidor peruano, porque tiene todo el derecho hoy día de entrar a un negocio y sentir que él es la persona importante, que él es al que hemos esperado, que nos hemos preparado para que su experiencia sea inolvidable. Va a ganar el colaborador, el trabajador, el empleado de la línea, el del back, el de arriba, el de abajo, todos, porque se sienten orgullosos de pertenecer a una empresa donde se vive el servicio. Se nos está yendo la primera parte del programa rápidamente, pero yo quería que diéramos tips, ¿no? O sea, ¿cómo construir? Ya sabemos que hay que sentir, ¿no es cierto? Hay que entender, hay que comprender al cliente. Más que comprendernos a nosotros o el espacio, es entender al cliente. Yo tengo un tip muy simple, pero muy olvidado en las empresas. ¿Cuáles? Queremos tener un cliente leal, ¿verdad? Hemos hablado de sentimientos. ¿Por qué no utilizar el nombre o el apellido del cliente? Usarlo frecuentemente. Señor Montoya, qué gusto verlo hoy día. Pasan 2 meses, regresa. Señor Montoya, hace 2 meses que no lo veíamos por acá. Adelante, qué gusto saludarlo. Señor Montoya. El hecho de pronunciar el nombre del señor Montoya genera conexión. Claro, eso es, y puede ser el apellido, puede ser el nombre, ¿no? Es decir, me pasa en un lugar al que suelo ir seguido, que sí, me dicen, y Javier, ¿cómo estás? Lo mismo de siempre, y eso es lo que va construyendo un lazo. Ya estamos yéndonos al primer corte, ¿sí? ¿Ok? Ok, nos vamos al primer corte, por favor, Teresa, para que saludes a los que nos siguen por Facebook. Hola, muy buenas tardes, soy Teresa Cueva y estoy compartiendo con ustedes el arte del servicio al cliente. Temas fundamentales hoy día para que su negocio crezca, su negocio desarrolle, para que tenga muchos clientes leales, siempre pensando y recordando la experiencia inolvidable que vivió en su negocio. Buenísimo, Betsy. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros. Lo chequeo aquí en el Face. Un saludo para María Leave, para Karina, para Iset, que nos están siguiendo por el chat, y encantada de estar con ustedes. Como siempre, yo inmensamente agradecido por los que nos siguen, nos comentan durante la semana, nos preguntan. Muchísimas gracias por estar ahí. Como decíamos al principio, pues un granito de arena para poder colaborar. Aquí, Teresa, se nos quedaba eso. Puede ser nombre o puede ser apellido. Sí, claro. ¿Cierto? Y depende mucho de la cultura de la empresa y también de la forma como ha construido la relación. A ninguno de nosotros nos desagrada cuando entramos a un Starbucks y te dicen, Teresa, tu capuchino está listo. Pero de repente en una clínica que te llamen, Teresa, por favor, acércate, no te va a gustar mucho. Va a depender de los colectivos, de los grupos objetivos, ¿no? Me pasa en varias capacitaciones que a veces nos es difícil entender que sí podemos llamar por su nombre al cliente. ¿Ya? También tiene que ver esto mucho con el tema de la cultura. Vale decir cómo te educaron. Si te educaron a ti en el no tutees, créeme que te va a costar la vida poder decir el nombre y te dicen no tuteas. Entonces va a depender mucho de cómo te educaron. Y si es que tú no tienes digamos, no te atreves a poder intentarlo y salir de esta parte para meterte, incluirte en cómo funciona y sentirte mejor. Entonces va a ser un poco complicado. Ahora, Betsy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Independientemente que sea el nombre o que sea el apellido, lo que no se debe hacer es, por favor, llévale al de la cama 203, alcánzale al de la mesa 101, claro, al del piso 402. ¿no? Ahí nos cosifican, Esa cosificación. Sí, es terrible, terrible. Y algo que a veces es mucho más lamentable todavía, que públicamente pueda salir una enfermera y te diga, a ver, el paciente de próstata, el paciente de riñón y el paciente oncológico. Y así los llaman. Lo hace público, ¿no es cierto? Imagínate. Claro, eso es terrible. ¿Estamos volviendo ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Nos avisan para Aurelio? Claro, es que somos seres humanos y debemos ser tratados, ¿no?, como seres humanos. Y entonces, a veces olvidamos eso. Y la parte en la que, por ejemplo, no siento, no comprendo, ahí también me estoy olvidando del ser humano. ¿Cierto? O sea, es una interrelación, para los que nos están siguiendo, esa interrelación implica que yo construya una relación. ¿Estamos volviendo en vivo? Muy bien, volvemos en vivo, gracias.
hablábamos de eso, de construir esa relación, porque entendemos primero que somos seres humanos, pero que además queremos construir esa relación. Yo siempre pongo el ejemplo, hicimos un programa de las ventas son como cortejar, uno de los programas anteriores. Claro, cuando nos interesa un chico, una chica, nos desvivimos por esta persona, ¿no es cierto? Pues pasa exactamente lo mismo con un cliente. Y lo que acabas de mencionar es pieza clave. Servicio al cliente, no el bueno, sino el excepcional, es la sumatoria de pequeños detalles que hacen la diferencia. Claro, y que ese lo es el siente, cortejar, ¿no? Claro. El llevarte la flor, el llevarte a un sitio bonito, la intensidad de la luz, el perfume, la rosa. Bueno, lo mismo ocurre en servicio al cliente. Entonces te acuerdas la fecha de su cumpleaños y le mandas lo que él siempre compra en tu panadería. Y justo a él le encanta el cheesecake, entonces le mandas un pedazo de cheesecake y lo que le estás diciendo es, Javier, tú me importas y claro. me acuerdo de ti. Aquí yo tengo algo que me ocurrió en una oportunidad y que de repente nos ha ocurrido a varios, o nos están haciendo también. Yo estaba en un banco, no voy a decir el nombre del banco, pero yo me acerco hacia allá, hice la cola, me acerco a la ventanilla, pero la persona que estaba en la ventanilla del costado estaba gritando, estaba enfurecido porque no lo habían atendido bien, algo estaba ocurriendo, pero gritaba, estaba renegando. Pero ahí mi experiencia se ve impactada, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué haríamos en ese caso, por ejemplo, para este cliente? Yo no tenía nada que ver con la discusión, pero esta discusión me estaba impactando a mí. ¿Cómo deberíamos actuar con ese cliente que no tiene nada que ver, pero que se siente impactado? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que ponernos siempre en el lugar de la otra persona, tenemos que invitarlo a pasar a un sitio donde podamos escucharlo, entenderlo para poder responder, tenemos que alejarlo de la zona donde colectivamente se puede encender. Claro, porque está impactando a varios, ¿no? Y seguramente que lo que tú vas a hacer ya se empieza a contaminar con toda esa escena. Yo me fui con una mala experiencia, claro. ¿no? A mí me pasó algo similar y la verdad es que yo terminé igual, compré todo lo que iba a comprar y lo otro que ocurrió fue que la persona que me estaba atendiendo al ver esto que estaba pasando, porque era un reclamo, me dio toda la información que estaban reclamando en el otro lado. O sea, vale decir, si la persona que atendió a esa señorita no le dio toda la información, ella con una sonrisa y con una dulzura me dijo absolutamente todo, y esto se maneja así, y esto lo pone usted de esta manera, no se olvide de colocar absolutamente todo, que yo la verdad cuando salí me quedé tranquila con toda la información, ¿sí? Lo que sí fue sumamente importante, más que la información, fue el cómo me lo dijo, porque cómo me lo dijo fue tan dulce, tan convincente, tan propio, que la verdad que me quedé calmada y a mí sí no me afectó. Ajá. Muy bien. Recuperar un cliente justo cuando está en esa línea, que ya estás a punto de perderlo o de generar que los que están alrededor se lleven una mala experiencia, es todo un arte. Por eso me encantó cuando ustedes pusieron el arte del servicio al cliente, porque es eso. Es un arte. Es un arte. Entonces es la capacidad de esta señorita que entra en escena, es la forma como te aborda, es el lenguaje corporal que ella adopta, acompañado de una expresión facial relajada, con una sonrisa, pero muy, muy profesional, muy seria. O sea, sonreír no es lo contrario a ser serio. Claro, pero ¿no? yo escucho esto, yo digo, ahí hay cultura. Ahí hay cultura claro. de servicio. Pero para los que nos siguen, o sea, no es tan fácil que exista cultura, ¿no es cierto? ¿Qué elementos debe manejar una pequeña organización, no necesariamente una organización grande, un negocio pequeño, un emprendimiento, para generar esa cultura de servicio? Primer paso, el dueño debe estar totalmente convencido de comprar la idea que cultura y servicio es una estrategia de negocio que lo va a hacer millonario. Si él no cree en eso, jamás va a poder hacerlo. Y tenemos casos peruanos de muchas empresas que comenzaron pequeñas y comenzaron en épocas muy duras y su política fue anticorriente. No te endeudes. ¿Qué hacían? Se endeudaban. No aumentes las tiendas. ¿Qué hacían? Aumentaban las tiendas. No contrates más personal. ¿Qué hacían? Contrataban más personal. Fueron en contra de la corriente, pero lo que se pudo evidenciar es que ellos tenían una visión muy clara y estaban totalmente comprometidos con el servicio. Pero aquí esto es muy importante. O sea, a veces nos concentramos mucho en el producto, en el servicio, en el servicio que brindamos, ¿eh? No en la cultura del servicio, y pensamos que por ahí el negocio va a despegar o voy a avanzar, y descuidamos un poco la cultura del servicio. Y miren, pasa a veces que un producto puede no necesariamente llenarnos 100%.
¿no es cierto? Pero si el servicio nos ha llenado 100%, yo les aseguro que van a regresar a comprar. Así el producto no sea 100%, pero me siento bien, es un ambiente agradable, ¿no? Hay efectivamente, siento que existe una cultura de servicio. El producto puede hacer que tú llegues al negocio, el servicio hace que te quedes en él. Por ahí va el camino ahí y va en línea de lo que te decía. Ahora, ¿qué otra cosa recomendaríamos para que exista una cultura de servicio? Mira, yo diría cuiden los detalles. Muchas veces nos enfrascamos también el tema de la comunicación no es solamente importante, pero cuida los detalles. Cuando tú le haces muchas preguntas al cliente, comienzas a querer saber qué piensa, qué siente, qué desea, sabes su necesidad y todo va bien, y te hacen alguna pregunta o algo y tú, como ya cerraste, esa pregunta que te quedó en el aire, no la contestas. Ahí ya perdiste todo aquello que tú habías avanzado en todo el camino, se fue, porque él está esperando. Claro. Si tú entregas esa respuesta, créeme que otra vez tienes fidelizado al cliente y le va a decir, wow, realmente es importante mi pregunta y lo que yo quería saber, que se tomó el trabajo, el tiempo, y es más, me lo hizo saber y me dio con creces la información. Ese tipo de detalle es importante, como también hay que tener la consideración de revisar lo que no hacemos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tú tienes que entregar ya al final un contrato o lo que sea, y entregas, por decirte, el sobre con una mancha. Todo lo que hiciste, nuevamente dicen, wow, imagínate que sea alimentos y bebidas, imagínate que sea un producto claro, la impresión que tiene el cliente. Lo que te dicen, no, sabes que a partir de la fecha tienes que mirar la fecha de caducidad. Porque ya esta mancha te genera un ruido. Te genera el ruido y te genera querer saber más de lo que estaban haciendo. Antes no lo veías. Como otra cosa, por ejemplo, y hablando de retails, muchas veces por la premura de las cosas que uno entrega, ellos no revisan exactamente el punto por punto, o sea, ya hay un tema de confianza y ellos pasan. Sin embargo, con ese acercamiento con el cliente, si tú lo que haces es, por ahí, cambias uno por otro, porque se te pasó, pero tú te das cuenta de lo que estás haciendo, ellos se dan cuenta y otra vez empiezas de cero. Es más, es mucho mejor decir, me equivoqué, lo regreso, pedir disculpas. Lo regreso, no sé qué, y ellos siempre van a ayudar. O sea, en este mundo es así, cuando hay confianza, cuando hay apertura, cuando tienes la capacidad de expresar las cosas como son y de no pasar, porque acá hay un tema de cultura, el peruano, lamentablemente muchos, te dicen, déjalo ahí nomás. El recuperarlo, el hacerlo, volver a pedir la orden y todo lo demás te toma demasiado tiempo. Es lo mismo. Pero no es lo mismo porque para sus inventarios lo vas a cuadricular, no van a cuadrar, a alguien le va a tocar ese caso. Y si tú ya lo sabes, pues hacer bien las cosas genera un excelente servicio al cliente. Sí, y el cliente va a estar en la disposición de entender algún problema. Y aquí yo quiero agregarle algo. Para mí es súper importante que, por ejemplo, todos los empleados dentro de una cultura de servicio pues conozcan la misión, la visión, los objetivos de la organización. Pero miren, esto hay que manejarlo muy bien, porque uno puede colocar la misión, la visión y tenerla por todos lados. Los clientes también la pueden ver, pero si existe alguno de los talentos que no lo cumple, el impacto va a ser mayor, ¿no? Entonces estamos volviendo a lo que inicialmente decíamos, la formación. Para que muchas compañías cuando me llaman y me dicen, Tere, ¿cómo nos puedes acompañar para poder crear o fortalecer la cultura de servicio? Primero necesito líderes que estén totalmente comprometidos, que crean que el servicio es una estrategia. Segundo, necesito planes estructurados de formación, capacitación, donde la gente no solo recite la misión, la visión o los valores, sino que los viva. Porque si esto no ocurre, no vamos a poder. Pero miren, importante porque a veces decimos, no, capacitación, pero no, la capacitación es necesaria para que todos estemos involucrados en lo que queremos. O sea, no es porque acá todos damos capacitación, no va por ahí el tema, sino porque es necesaria la capacitación. ¿Cómo lo ves? Sí, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y comparto lo que dices, Tere, es que tener misión y visión es súper importante, pero lo más importante es vívela. Yo recuerdo mucho que una empresa transnacional a nosotros nos preguntaba, ¿y ese valor cómo lo vives? ¿Cómo lo evidencias? Y una cosa es cómo lo vives y que tú cuentes, la otra es vívela. Y teníamos
Dentro del valor era entregar las cosas en el tiempo oportuno, correcto y bien, una cosa así. Entonces teníamos dentro de ello como no más de 2 días para contestar. Y tú vieras que toda la gente estaba, me quedan 3 horas, me quedan 4 horas, por favor, pásame la información. Toda la gente, ¿no? Y cuando venía el ida y vuelta, tú sabías que igual te pasaba contigo. O sea, cuando yo era la responsable de entregar, yo sabía que todos los demás iban a correr para que yo cumpla. Como yo hacía lo mismo con el otro porque tenía que entregarlo a 1 hora. Entonces, ¿cómo se generó todo esto? Y todo esto se genera en un inicio porque el gerente, y tal cual, si el líder, la cabeza, no está comprometido, no funciona. El líder agarraba y venía, llegaba a las oficinas que se venía del otro lado del mundo, que nos decían, va a venir el gerente general, y todo el mundo le decía, sí, claro. Sí, claro. Y cuando llegaba y te decía, Betsy, ¿cómo estás? Y sabía el nombre de todos. Betsy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y cuéntame, ¿cómo vives la...? Y claro, en ese momento era, Dios, y tienes evidencias, y no solamente el cuéntame, era, tienes evidencias y era, Dios mío, cuando la gente entró en la cultura, la empresa caminaba sola. Todo camina sola y la realidad del crecimiento, el crecimiento es mucho más rápido. Tú sabes tus responsabilidades, sabes la del otro, compartes información, la gente se apoya y no hay este sentir que muchas veces ocurre cuando te quedas un poco más de tiempo que ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que quedar más? Aquí antes genera otras cosas. Claro, voy a contar, esta es una anécdota que me pasó, voy a decir el nombre de la empresa y de pasada saludamos a Walter Tapia. Me pasó, visité en una oportunidad única y yo estaba en la sala de espera y había unas consultoras que estaban sentadas ahí. Y en la vitrina, los que han ido a UNIC saben que ahí en la sala de recepción hay una vitrina y ahí está el premio que ganan anualmente cada país. Y estaba ahí porque lo tenía Perú. Y yo escuchaba hablar a las consultoras, hablaban con un sentimiento, con un amor, que querían que se quedara nuevamente en el Perú este estandarte, digamos, ¿no? Pero lo sentían tanto, eran consultoras que a mí me provocó preguntarles. ¿Ya? Dije, ¿me pueden comentar un poco de qué están hablando? Porque yo les escuchaba hablar con tanta emoción y me contaron esto. Yo decía, pero eso es cultura. O sea, estas consultoras comprometidas 100% en que ese estandarte se quedara un año más en el Perú. Saludos a Walter, tenía que contar, ¿no es cierto? Eso es cultura. Un saludo a Walter, es de mi promoción de la universidad. Ajá, eso es cultura. Y algo importante, nuevamente aparece la palabra clave, sentimientos. O sea, ese sentimiento de orgullo, ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento que hace que la gente no tenga que servir a otros, sino que quiera hacerlo. Ahí está la gran diferencia. Que tenga esa disposición. Entonces, cuando la organización ha estructurado un plan, primero desde la selección, luego desde la inducción. Es importante que en los primeros días la persona que ingresa a una organización pueda conocer cuál es su propósito y cuál es el propósito de la compañía para ver en qué momento esos dos caminos se unen. Pero, eso es fundamental, claro, y yo lo veo con mucha escasez acá en las empresas peruanas. Es lo que iba a preguntar, o sea, ¿cómo es que construimos, Betsy, digamos, que interioricen y que las empresas también lo interioricen? Yo creo que tienen que comenzar a ver y como que a validar intentar cosas distintas, porque no se ponen de acuerdo en, o sea, si bien es cierto, tienes que invertir tiempo, espacio, darte un tiempo para que las cosas funcionen, al final es un tiempo que ellos lo pueden ver como tiempo muerto y que la realidad es que no están evidenciando que en el futuro se va a hacer mucho mejor. Pero yo me quedo con una pregunta en el... ¿Cómo hacemos con los chicos del día a día? ¿Cómo hacemos con esos muchachos emprendedores que están haciendo este descubrir que no necesariamente son empresas importantes o empresas, sino que tengo un negocio y yo necesito darle un servicio a mi cliente? ¿Cómo lo hago? Una es, saluda a tu cliente, si sabes quiénes son aquellos recurrentes, si sabes qué consume también, dile, señor, tengo su Coca-Cola, que mira, todo el mundo me sabe que consume Coca-Cola de dieta, bueno, lo siento, lo consumo, me encanta. Entonces que me conocen o que saben que como la galleta y entonces me dicen, ¿cuál quiere? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo podríamos ayudar a estos pequeños hay un empresarios? Tema, y ahí te paso, Tere, yo creo en la coherencia. O sea, uno debe ser coherente, lo que digo con lo que hago, porque a veces decimos muchas cosas pero hacemos menos, ¿no? Entonces el cliente va a percibir que somos coherentes. Creo que digamos, el sentir, el comprender, todo eso se engrana si somos coherentes. Sí,
Y yo daría 5 principios, yo los tengo hasta pegados en toda mi oficina. Los 5 principios del servicio excepcional. Dale. Primero, sonría. Segundo, salude a donde entra. Cuando se despide igual. Tercero, agradezca. Es algo tan Gracias por su simple. visita. Muchas veces la gente entra a mi oficina y en lugar de tener un arbolito, yo he puesto un arbolito de madera con unos señalizadores. Y ahí están los 5 principios. Sonría, salude, agradezca, pregunte. Y el último, responda con velocidad. Porque yo puedo preguntarte, pero si me vas a dar una respuesta, así sea genial, después de una semana no me sirve. Entonces creo que las 5 engloban lo que todo consumidor o cliente espera. Yo quiero llegar a un sitio donde me traten con amabilidad. Entonces para eso, sonríele, salúdalo. Le agregaría dos cositas ahí. Ya. Primero, lo de preguntar es para no suponer nada, ¿no es cierto? Para descubrir Y información. esto de la velocidad, y hay que manejarlo bien, o sea, ser veloz no es ser apresurado. O sea, sí, ser veloz en la respuesta porque el cliente lo espera, pero hacerlo bien, ¿no? Dale, Betsy. Interésate. O sea, que esto que está Genuinamente. ocurriendo, interésate. Claro, que sea real. ¿Sí? Porque yo te puedo preguntar, ¿qué desea leche? Y me voy rápido. Pero realmente a mí no me interesa servirte, sino tengo que hacerlo. Sí, entonces interésate, que sea genuino lo que estás haciendo, porque me parece súper válido. Tendemos inclusive, y eso es un poquito como para dentro de la empresa, no estamos acostumbrados necesariamente a decir hola, o sea, o a decir pedir por favor, ni al final decir gracias por servirme, por ayudarme, no, sino, ok, gracias, ya, ok, ¿no? Y es la costumbre que debe venir desde casa, ¿no? A veces desde casa no nos acostumbramos a agradecer a nuestros padres o a nuestros hermanos, ¿no? Estamos yéndonos al segundo corte, ¿sí? Gracias, ya regresamos en vivo. Aquí nos das las preguntas, nos hacen preguntas por Face, Tere, para poder contestar. Regio. Sí, acá Mónica le pregunta a Tere, ¿cómo puede implementar el servicio al cliente en el consumo masivo? Acá tenemos una pregunta para Javier de Manuel. ¿Cómo puedo evitar que mi cliente piense que soy invasivo al hablar? Ajá. Y para Betsy, Carlos nos pregunta, Betsy, ¿crees que todo negocio debe centrarse en el cliente? Buenísimo. Tere. Muy bien. Muchas gracias por demostrarnos interés y hacernos preguntas. ¿Cómo puedo implementar? Decíamos, un plan de cultura y servicio es un plan estructurado, secuencial. Tiene que no estar acá, tiene que venir de acá y luego tiene que plasmarse, evidenciarse a través de un plan estructurado. El primer paso es que puedas saber realmente cuáles son los grandes pilares de tu organización. Si tú quieres que te reconozcan, te recuerden en el mercado, por ejemplo, por ser una empresa rápida, bajo la definición que tú diste, empática y cortés. Cada uno de esos pilares debe tener sus reglas de oro, sus comportamientos. Que se cumplan. ¿Cómo le demuestro yo que soy realmente amable y cortés? Saluda, en otra, llama siempre por su nombre, y tercera, pide por favor o despide, etc. Cada uno de sus pilares tiene su respectiva regla de oro. Yo le llamo a esto mi casita del servicio, porque realmente es como una casita. En la parte superior, en el triángulo, está el cliente, abajo mis 3 pilares y mis reglas de oro, mis estándares. Se las comunico a mi personal y hago que lo vivan. ¿Cómo? A través de actividades de integración, a través de comunicación interna, a través de concursos, a través de reconocimiento. Nos estamos olvidando de una pieza clave. No me importa si la empresa es grande, mediano, pequeña. Tiene que haber una cultura del elogio. Lo estás haciendo bien, estás llamando al cliente por tu nombre, agradécele, felicítalo. Sí, eso va a hacer que y es súper importante lo que menciona Tere y que además también ha dicho, todo esto es posible si interiorizamos. Si no interiorizamos, esto termina siendo un cuadrito. Estamos regresando en vivo, ¿sí? Regresamos en vivo. Betsy, ¿te habían hecho una pregunta? Sí, si todo de esto centrado con el cliente, y la respuesta es sí. Absolutamente todo. Eso no implica que él tenga el poder de tu empresa, pero sí implica que el servicio va a marcar la pauta para que él siempre regrese. Un servicio genuino, honesto, coherente, en el cual seas amable, saludes, pidas por el nombre, le des las gracias. Si todos los pasos en el servicio al cliente se dan, créeme que él nunca va a ir por otro lado ni a buscar ni aunque lo tienten. Él va a regresar.
Claro, y nos hacían también una pregunta de cómo no ser invasivos, ¿no es cierto?, con el cliente. Mira, primero debes practicar la empatía, ¿no? O sea, practiquemos la empatía, escuchar más que hablar. O sea, siempre decimos dos orejas, ¿no es cierto?, una sola boca, hay que escuchar más. Y si nos preocupamos genuinamente, de una manera empática por la otra persona, es como que estamos pidiendo permiso para poder hablar. Ya está. O sea, ahí vamos siendo, ya no somos invasivos. Pero, por ejemplo, yo venía ahora acá al programa y me llaman de una compañía telefónica, no voy a decir el nombre por esta vez, pero una llamada más que recibe y digo el nombre. Y ya me han llamado como 10 veces y he dicho que no quiero. Y me siguen llamando. Eso es ser invasivo, ¿no? Entonces ya dije que no quiero, será en otro momento, ¿no es cierto? Pero todos los días me siguen llamando, entonces ahí se es invasivo. Practicar la empatía, entender, nos permite no ser invasivos. Hablábamos de la cultura de servicio, hemos dado algunos tips, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es esto? ¿Qué resulta siendo más económico? ¿Conseguir un nuevo cliente o retener uno actual? Buenísimo. Esto es algo que los empresarios deben tener claro. Un cliente que se va es muy difícil que retorne, pero además su venganza es muy alta. Es hacer que otros no vayan a tu negocio. Por lo tanto, tenemos que cuidar al cliente. Gastamos en querer recuperar clientes, mandándoles invitaciones, dándoles descuentos, bonos. Eso termina siendo un costo muy alto para el negocio. Cuando ya lo tuviste sentado en tu empresa, visitándote, comiendo de tu mano, y ahora, ya por una falta en el servicio, se fue. Claro, por un error nuestro. Primero hay que entender que es un error nuestro. Así es. Y hay gente que me dice, pero Teresa, es que no todos los clientes, que era una de las preguntas que te hacían, ¿realmente debemos enfocarnos siempre en el cliente? Sí, porque teniendo o no teniendo la razón, ellos son hoy día, y hay que aceptarlo, los dictadores en el mercado. Ellos deciden a quién le compran, cuándo le compran, dónde le compran y si le pagan o no le pagan. Así que ese es su majestad el cliente. Al contrario, lo que hay que hacer es generar esas relaciones de largo plazo de las cuales tú hablabas. Hay que escucharlo para entenderlo cada vez mejor, y cuando se produce el momento crucial, ¿dónde fidelizo? ¿Dónde evito que ese cliente se vaya? Cuando surge la queja. Todos le tienen miedo a la queja. Claro, es maravilloso. Y además, es la gran oportunidad que tenemos hoy día. Y aparte de la gran oportunidad, un cliente puede entender que pudiera haber una falla hasta involuntaria, pero la respuesta de la queja sí debes cumplirla, porque a veces encima que me quejo se comprometen en algo y no lo cumplen. Ahí sí ya se complica totalmente el escenario. Un poco se nos ha ido el programa rapidísimo, pero para ir cerrando, Betsy, algunos temas para los que nos siguen. Todo se centra, todo gira en torno al cliente, pero eso está bonito, lo ponemos en un cuadrito. ¿Cómo llevamos eso a la práctica? O sea, ¿cómo es que todo se centra en el cliente? Escucha, no interrumpas, escucha todo, haz preguntas que no sean invasivas. Si quieres hacer algún tipo de pregunta que podría sonar invasiva, pide permiso para que puedas obtener la información. Todo lo que dices que vas a hacer, hazlo. Si no sabes qué se puede hacer, di, voy a averiguar, le das la información, le contestas. Si ha existido una queja, esta queja absuélvela, y tienes que verificar que esto no vuelva a ocurrir en el tiempo, y tiene que ser sostenible. Bien dices tú, la cantidad de esfuerzo que uno gasta en retener a un cliente, o sea, en recuperar un cliente retenerlo es a 10-1. Es increíble la cantidad de esfuerzo. Y a veces no lo percibimos, ¿no? Sí, o lo otro es que ya tenemos al cliente con nosotros, es nuestro cliente fidelizado, y dejamos de darle importancia. Por algún motivo llega otro cliente y lo ponemos a un lado, y él se da cuenta y lo resiente. Es importante estar siempre pendiente del cliente, conversar con el cliente, saber cómo se siente, y bueno, si hay una queja, resolverla, pero siempre hacer todo lo que decimos que vamos a hacer. Esto y vamos, digamos, enlazando todo, esto es cuidar los detalles. Mi papá tenía un dicho, él decía, no, yo cuido el sencillo porque los soles se cuidan solos, ¿no? Hay que estar en el detalle, a veces olvidamos, ¿no?, los pequeños detalles porque nos queremos concentrar en lo grande, ¿no? Y los detalles son los que valora el cliente. Ahí te paso. O sea, cuidar esos detalles no es caro. O sea, no es complicado, no es complejo, ¿no es cierto? Pero eso sí, el cliente lo va a valorar mucho, porque ese detallito que dice que tú te vas sonriendo, que dices, wow, aquí algo ocurrió. O sea, no es el producto en sí mismo, sino algo que pasó. Hay una tienda a la que suelo ir en Aramburu, que es muy hermosa, y a veces olvido hasta lo que compré.
pero estar ahí es un momento excepcional, o sea, quiero ir seguido a esa tienda. Pues eso es un poco cuidar los detalles, que enlaza un poquito algunos temas, engreír a nuestro cliente, ¿no? Totalmente. Increíble. Engreírlo, y tampoco no es un tema de costo, es un tema de disposición, de voluntad, ¿no es cierto? Actitud, entenderlo, escucharlo, ser empático. A veces entramos hasta una pequeña bodega y la persona que nos atiende, ¿ya qué desea? No es la forma, lo siento para los que nos están escuchando, pero no es la forma. Qué simpático sería que te saludan buenas tardes, qué tal, cómo le ha ido el día. Todavía no me estás vendiendo, todavía no me preguntas qué es lo que quiero, pero te estás preocupando por mí. Y por ahí pasa el engreír al cliente. ¿Qué otro detalle ven? Sí, yo creo que ya como que abarcamos el todo. Sí, preocúpate por tu cliente, una sonrisa, un buen momento, ¿no? Genera un buen momento. A mí me pasaba en un momento lo que tú has comentado acerca de la bodega, y yo siempre le pregunto, ¿algo te ha pasado? ¿Estás de malas o algo? Una sonrisita. Y yo con una sonrisita y ya el tema pasó de lado. Y qué suerte para esa bodega que seas tú. Yo también a veces suelo preguntar eso, pero hay algunos clientes que no, que se van a molestar ante esa actitud y ya no van a querer comprar en esa tienda. Agregaría un par de detalles, que es cumple lo que prometes, ¿no? O sea, a veces prometemos mucho, ¿no es cierto? Y eso está dentro además de nuestra propuesta de valor, nuestra misión. Cúmplelo con lo que prometes y sé honesto. Y la honestidad pasaba por lo que decías hace un momento, Betsy. Si esto no lo sé, si no tengo que dar una respuesta, ¿sabes qué? Te llamo la próxima mañana, te envío un mail, te envío un WhatsApp, pero no respondan algo que no saben. El cliente va a entender que no sepamos todo. Lo que no va a entender el cliente es pues que querramos engañarlo o sorprenderlo, ¿no? O inclusive cuando has quedado en algo que vas a contestarle o hacer y no puedes, ¿sí? Llámalo y díselo. No dejes que llegue el momento para que de repente ni se va a acordar. No, llámalo y díselo. Él te va a decir, mira que me había acordado, pero gracias por avisar. Ese detalle te marca 10 puntos. Y en la mente del cliente. Se nos ha ido el programa re rápido. Tere, te doy un minuto para que puedas dar unos últimos tips y despedirte de lo que nos sigue. Servicio al cliente, sumatoria de detalles. Servicio al cliente es la teoría de lo obvio, que a muchos les resulta muy, pero muy básico, pero eso es, saluda, sonríe, respeta, las cosas tan básicas que absolutamente todos sabemos, pero que lamentablemente muchos no ponen en práctica. Esos pequeños detalles se van a apoderar de las emociones de tus clientes, van a cautivar el corazón del cliente y van a hacer que construyas relaciones de largo plazo. Buenísimo, Tere. Betsy. Mira, el servicio al cliente, yo como anécdota, mi mejor cliente durante muchos años fue aquel al que lo escuché durante 2 horas, no dije una sola palabra, desfogó todo lo que tenía dentro y al final me dijo, gracias por escuchar. Eso fue todo. Hubo una interrogante y esa interrogante tenía que absolverla, y la verdad que la respuesta que me dieron en la empresa no era la mejor, pero lo hice y fue y le comenté, le dije, no te va a gustar lo que te voy a decir porque a mí tampoco me hubiera gustado, pero te voy a contar la verdad porque eso es. Y esa verdad que le conté marcó la pauta de que ese cliente hasta el día de hoy, donde él vaya, él se acuerda de mí, él me dice, ¿qué haces? ¿Cuándo vienes? Y simplemente fueron 2 horas en las que escuché. Lo otro es, pregunten, no tengan miedo de preguntar, aunque no conozcan al cliente, pregunten, hagan una pregunta asertiva. El cliente, si no quiere contestar, te lo va a decir, mira, la verdad, gracias por preguntar, pero en este momento no lo deseo contestar, pero pregunten, porque a pesar que nos han criado y nos han dicho, no te metas, la verdad que hoy hay que preguntar asertivamente, pedir permiso para que las cosas ocurran. Y no tener miedo, ahí no estamos siendo invasivos, ¿no? Queremos más bien entender, comprender al cliente. Antes de redondear los conceptos finales, quiero agradecer a Galuti, que siempre nos acompaña. Lúcete con Galuti, tu accesorio ideal. Hay una serie de concursos que siguen haciendo, síganos en sus redes, están haciendo productos espectaculares, ¿no? Y que además nos ayudan en el servicio al cliente. Gracias, Galuti. Mira, es muy importante lo que acabas de mencionar, Betsy, lo que has dicho, Tere, redondeando un poco, ser coherentes, ¿no? Ser honestos,
entender al cliente. Lo más importante del cliente no somos nosotros, no es nuestro producto, no es lo que ofrecemos, sino es el cliente. Conversábamos con Betsy durante la semana, lo importante no es tiempo de vender, lo importante son ustedes que nos siguen, que nos escriben, que nos preguntan, que nos proponen programas, ¿no? Ahí está lo importante de tiempo de vender. Entonces es eso, todo gira en torno al cliente, a lo que él necesita, a lo que él quiere. No es lo que nosotros necesitamos, es lo que el cliente necesita. Esto que mencionaba, esta anécdota que mencionaba Betsy, me ha ocurrido. Yo hasta el día de hoy tengo clientes que lo único que quieren realmente es que alguien los escuche. Entonces, me llaman, los visito, no estoy vendiendo, los escucho, ellos están felices y ahí establezco una relación de largo plazo. Es un cliente que de repente no tiene personas con quien conversar, qué sé yo, y encuentra a alguien que los escucha. La verdad, ha sido un programa que se nos ha ido muy rápido. Síganos por el canal de YouTube, ya saben, todos los programas van al canal de YouTube. Estamos haciendo mucho ahí en YouTube, ya van a ver, se nos vienen algunos concursos, se nos vienen varios temas que estamos trabajando con el equipo, pero síganos en YouTube. Nuevamente agradecerles por estar ahí, se nos fue rapidísimo el programa, salió espectacular. Muchísimas gracias, Tere, gracias Betsy, gracias a todos. Muchísimas gracias.